Ok, so que el Eterno les bendiga a todos. Gracias por entrar pues darme la oportunidad de enseñarles esta tercera parte del estudio de 1 Corintios 11, de 1 al 16, en el contexto cultural. La primera parte y la segunda, aquellos que no han visto los videos, por favor, porque es como, yo tengo la primera parte que hablo de la historia, la geografía, el uso de las vestimentas. En la segunda parte me concentro en la cobertura del hombre en el contexto. Y ya en esta parte 3, pues vamos a enfocarnos más en la cobertura de la mujer en el contexto cultural de Corinto. ¿Ok? Entonces, en esta tercera parte, pues vamos a hablar, uno, de la cubierta y el cabello. Vamos a hablar de la señal de estado civil en la mujer, lo que era la nueva mujer o la nueva esposa romana, y vamos a hablar de la legislación de Augusto en cuanto al matrimonio y el divorcio, que esto tiene que ver todo con lo que está sucediendo aquí en Corintio. La cubierta y el cabello. Quiero leer el versículo donde dice, 1 Corintios 11, el versículo 5 al 6. Dice, pero toda mujer que tiene la cabeza cubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corta el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, entonces que se cubra. Entonces la cubierta y el cabello. La palabra traducida como descubierta en el verso 5 también puede significar sin trenza. Las mujeres mediterráneas casadas de la antigüedad iban a tener su pelo trenzado o con velo, lo que señalaba su estado civil. Una mujer casada en público con el pelo sin trenza o sin velo era una vergüenza para su marido, era tan vergonzoso como tener la cabeza rapada. Y es importante entender esto porque Saulo en un momento más adelante dice que a la mujer le ha dado como velo el cabello, pero no es que está reemplazando una cosa con la otra, porque el tema principal es la cubierta. Pero en el contexto cultural y social de lo que está sucediendo en Corintio, las mujeres modestas, casadas, ellas se cubrían su cabeza para mostrarle su modestia y para dejarle saber a la comunidad que era una mujer de la casa, una mujer respetable, no era una mujer liberada, una mujer considerada fácil. O si no, que también una mujer que tenía el pelo trenzado, cuando salía en público, esto era cuando salía en público porque se sabía y hay evidencia de que la mujer cuando se quedaba en las casas, pues la mujer no se tenía que cubrir porque estaba en la casa. Ahora, cuando iban a actividades públicas, pues entonces la mujer mostraba esa modestia, si no se cubría, se hacía una trenza en el cabello. Y para la sociedad, esto daba una señal de que era una mujer casada. ¿Okay? El comportamiento que se esperaba de las mujeres casadas en las reuniones del grupo de Yeshua, donde se oraba y profetizaba, era el mismo que el esperado de ellas en público. Puesto que en público no se les vería con el pelo cortado o afeitado, tampoco deberían asistir a las reuniones de los grupos de Yeshua con el pelo sin trenza o sin velo. Acuérdense que las actividades en Corintio, como era una colonia romana, eran públicas. Toda persona que pasaba por, y más adelante, yo creo que a lo último de esta parte, yo tengo un slide donde presento una villa romana y cómo era el layout, para que ustedes puedan ver que era de tal forma que se abrían las puertas y cualquier persona que pasaba podía mirar y podía distinguir lo que estaba sucediendo ahí. Acuérdense también que la ley romana, había una ley que se llamaba colegia, donde no se le permitía reunir más de una vez al mes por miedo a la sedición. ¿Ok? Y esto es muy importante entenderlo. El velo parece ser utilizado en ocasiones especiales para identificar el estatus o el carácter de las mujeres. Las mujeres usaban velo o parte de su prenda exterior para cubrirse la cara los días de la boda. Y un ejemplo lo podemos ver en Génesis 24:65, o si eran prostitutas, ahí podemos ver el ejemplo en Génesis 38, 14, 15 y 19, y ciertos velos permitieron ver la cara, Cantares 4:1 al 3. En la estela prisma de Sanekeri, las mujeres que salen de la ciudad de Lachish llevan un tipo de manto que se tiraba sobre la cabeza, probablemente significando su acto de luto. Eso es lo que llevábamos hablando, la persona que tenía lepra, la mujer con luto, una mujer que era prostituta, una mujer modesta, todos se diferenciaban
por la ropa. El velo diferenciaba también si era una mujer prostituta, ya que ella se cubría en la cara. La mujer antes de casarse se cubría la cara. Y hay muchos ejemplos de esto. Ahora, en el acto de orar o profetizar, no hay evidencia que la mujer se cubría la cara, ¿ok? Sí se cubría la cabeza, pero nunca se cubría la cara. Esta práctica o esta enseñanza, pues no proviene de eso. De que sí, muchas mujeres prostitutas se cubrían la cara para no ser identificadas y la mujer antes de casarse, pues era una forma de transición, ¿ok? Un ritual de transición, ya que cuando pasaba a ser la esposa, pues el esposo le descubría la cara. ¿Ok? En el caso de número 5, del 11 al 28, en la tradición sacerdotal, cuando un marido acusaba de adulterio a una mujer, el sacerdote desataba o destapaba el cabello como parte de un largo ritual que demostraba su culpabilidad o inocencia. Eso lo pueden buscar en número 5, del 1 al 28. Si un israelita deseaba casarse con una mujer que fue capturada en la guerra, su cabeza debía ser afeitada, sus uñas cortadas y el atuendo de su cautiverio removido. ¿Y por qué pongo esos ejemplos? Porque hoy tratan de crear una doctrina basada en 1 Corintios, cuando la cubierta de la mujer viene de mucho antes y tiene que ver con los valores morales y sociales dentro de la comunidad. ¿Okay? Por eso era que la mujer, cuando se sospechaba que había cometido adulterio, pues entonces se le llevaba frente al sacerdote, él le descubría el cabello y hacía ese ritual de transición donde le hacía beber la agua amarga. Y en el caso de cuando los israelitas iban a la guerra, porque era común cuando una civilización iba a la guerra en contra de otra, pues tomaban gente cautiva, especialmente niños, mujeres, hombres, para hacerlos sirvientes o esclavos. Pero Yahweh le dice a los israelitas, ustedes no van a hacer eso. Si ustedes ven una mujer hermosa, porque bueno, ya las otras mujeres de otra civilización, de acuerdo a su atuendo, ellos las veían hermosas. Y el Eterno dijo, no, vamos a despojarlas de eso, ¿ves? De ese estatus que para ella la eleva, y vamos a avergonzarla, afeitándola y cortándole las uñas y removiéndole ese atuendo y esperar un tiempo. Y si después de ese tiempo la persona, el israelita, todavía la quería, pues entonces tenía que aceptarla y ya venía a ser su mujer. No era que, como hacían otras civilizaciones, tomaba a las mujeres, las violaban y deshacían, y sabes, las deshonraban y después se deshacían de ellas. Yahweh dijo, no, esa conducta nosotros no la vamos a adoptar porque no representa lo que es mi carácter, ¿ok? Y por eso es bueno entender la cultura y lo que pasaba en las diferentes culturas para entonces entender mejor lo que el texto quiere enseñarnos. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? ¿El velo o el cabello? El contexto de 1 Corintios 11, del 2 al 16, se refiere a la vestimenta adecuada mientras está en adoración. La etiqueta de la cubierta adecuada durante el acto de oración sugiere que el velo está a la vista, no el peinado diario del cabello o la longitud del cabello. Los entornos litúrgicos romanos estarían emocionalmente cargados de requisitos específicos para la vestimenta ritual y el comportamiento. Hay poca evidencia que sugiera que los peinados fueron un factor en la actividad sacramental formal. No pude encontrar ningún texto que involucrara la oración a los dioses griegos o romanos en que los peinados o la longitud del cabello fueran siempre un motivo de preocupación. Aquí el motivo de preocupación no es el peinado, sino es la cubierta. Si se está cubriendo o no se está cubriendo, del modo que se está cubriendo. Entonces, lo que nosotros tenemos que indagar y preguntarnos es, ok, entonces, ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué es lo que está sucediendo en Corinto, que es una colonia romana que está causando problemas en esta congregación? Acuérdense que ellos están rodeados por mucha presión social y cultural de Roma, aunque ellos eran griegos, donde la Grecia había predominado muchos años antes de la conquista de Roma, pero que Roma ahora con su propaganda empezó a empujar su ideología y su cultura y su filosofía, y entonces pues las personas, como hoy en día, ¿sabes? A través pasar las generaciones, las personas van adoptando diferentes formas culturales o diferentes creencia o lo que sea. Entonces aquí vemos que hay un problema cultural, obviamente, que está sucediendo en Corinto.
Entonces, por eso hay que sumergirnos en las evidencias culturales de escritores contemporáneos que nos ayudan a desenmascarar lo que está sucediendo en Corinto. A. Russell y Dale Martin instan a que en el caso de mujeres respetadas y respetables solo se les veía la cara. ¿Ves? La mujer modesta no salía con la cara, o no oraba o profetizaba con la cara cubierta. Las mujeres respetables no hacían nada para llamar la atención sobre sí mismas. Un velo o capucha constituía una advertencia. Significaba que el usuario era una mujer respetable y que ningún hombre se atrevería a acercarse sin arriesgar sanciones. En Corintios, si una mujer salía con el pelo descubierto, pues obviamente estaba indicándole al hombre que a lo mejor era una mujer libre o una prostituta o una mujer con menor estatus social. ¿Ves? Mayormente las mujeres modestas pues eran mujeres con alto estatus social, ¿okay? Entre la sociedad. Una mujer que salía desvelada perdía la protección del derecho romano contra posibles atacantes que tenían derecho a alegar circunstancias atenuantes. Russell y Martin instan a que el punto detrás de la instrucción de Pablo significa que independientemente de su estatus bajo otras leyes eran intocables para los hombres cristianos. Pues básicamente, pues una mujer honesta no iba a ponerse en esa posición porque le iba a traer deshonra pública. Entonces, por ahí es que está comenzando toda esta situación en Corintios. Entonces, vamos ahora a movernos a la señal del estado civil. Que la adoración pública no fue la ocasión para que las mujeres se convirtieran en objetos de atracción para ser usadas por los hombres, ni una ocasión para que las mujeres ofrezcan sugerencias críticas a los hombres. Como Roland Barthes ha demostrado convincentemente, la ropa generalmente ha operado en las culturas humanas como un poderoso sistema semiótico, es decir, generan señales listas o señales de clase, estilo, modestia, autopromoción, actitud o lo que sea. ¿Ves? Según este escritor, pues la vestimenta emite esas señales. Hoy en día también, dependiendo cómo, aunque no nos vestimos como en esos tiempos, pero hoy en día también la vestimenta emite señales, aunque nuestra cultura es bien diferente a esta cultura que estamos hablando en Corintios, pero aquí la mujer libremente no iba a ponerse en vergüenza, una mujer modesta libremente o a propósito iba a arriesgar vergüenza no solamente sobre ella. Acuérdese que si ella trae vergüenza sobre sí misma, está trayendo vergüenza sobre su esposo, vergüenza sobre su familia, y mantener un estatus y mantener el honor, el nombre de la casa era muy vital y muy importante en estas culturas. Del mismo modo, Humberto Eco observa: estoy hablando a través de mi ropa. Si llevara un traje mao, si estuviera sin corbata, la connotación ideológica de mi discurso cambiaría. Y eso es bien correcto, porque yo por lo menos, ya al principio de los 2000, yo no sé si ustedes se acuerdan, pues para una entrevista de trabajo tú tienes que estar bien corbatado, bien presentable. Ahora no, ahora es como que un poquito más libre, más loose. Eso no es tan estricto porque ya la cultura y las percepciones han cambiado, pero dependiendo cómo uno se vestía, era que te trataban. De ahí el refrán: dime con quién andas y te diré quién eres. En el antiguo Medio Oriente, en Corintio, en el primer siglo, era así. Una mujer decía quién era dependiendo cómo vestía, dependiendo con quién andara. ¿Okay? Russell, aún más significativa para nuestra exégesis contextual, concluye que el velo constituye una insignia de honor, de reserva sexual y por lo tanto del dominio del yo. Una mujer que se cubría modesta, pues estaba diciendo, pues yo estoy reservada para alguien en específico. Una mujer que no lo llevaba, pues estaba emitiendo esa señal al público, especialmente al hombre, de que era una mujer sin reservas sexuales, ¿okay? Por ponerlo así. Sarah Pomeroy muestra que la ropa en la mujer tiene un impacto en el estatus de los hombres. Ella argumenta que a principios del periodo imperial romano eran los hombres, en lugar de las mujeres, sobre los que la ropa de una mujer reflejaba más. Se requería una regulación cuando los hombres participaban en la búsqueda de estatus por medio de la ropa de sus mujeres. El propósito habitual de honrar a las mujeres era exaltar a los hombres, de los cuales eran madres, esposas o hermanas. En este contexto, el lenguaje sobre la gloria, la fuente de honor y la reciprocidad se vuelve importante.
¿ves? Porque como les dije, la mujer es la fuente interior del hombre y a la mujer demostrarse indiferente públicamente, pues está deshonrando al hombre. Especialmente en Corintios, el hombre a toda costa, especialmente de alta sociedad, ¿sabe? De alto estatus social, él no va a permitir que la mujer lo deshonre. Por eso el hombre se preocupaba siempre que la mujer se vistiera propiamente, correctamente, para cuando estuviese en público, él pudiera mantener ese estatus social. Y todo tiene que ver con las castas. Y eso es un tema también que me gustaría que ustedes estudiaran, las castas, porque nos ayuda a entender estos problemas sociales entre las culturas. Si en la semiótica cultural de Roland Barthes y Humberto Eco se hace evidente el significado de la ropa como sistema de signos, también es posible que debamos aludir a la antropología social de C.R. Halpike y Edmund Leach para preguntar sobre la posible relevancia para las señales de sexo y género generadas por los estilos de cabello. Así como los velos, pues hay académicos que argumentan que también los cabellos emitían esas señales, como en el caso de la mujer casada que se trenzaba cuando salía en público, pues daba a entender que era una mujer casada. Si una mujer salía con el pelo suelto, pues daba a entender pues, que era una mujer libre. Ahora, las mujeres vírgenes no salían con su pelo cubierto, pero dependiendo del tipo de ropa que llevara, pues daba a entender al público o a la sociedad de que era una joven virgen. La semiótica y antropología cultural proporcionan datos culturales que asocian el cabello largo con la sexualidad indisciplinada, la cabeza afeitada con celibato o falta de sexo y el pelo corto o el pelo cubierto con sexualidad restringida. Hay modificaciones y extensiones en un sistema estructural simplista, pero nos alertan de problemas semióticos más amplios, planteado por las alusiones de Pablo sobre afeitarse la cabeza y el pelo largo, que históricamente es específico a un periodo o localidad. Y eso yo quiero que ustedes entiendan, de que lo que está sucediendo aquí es específico. Y estas señales que están sucediendo, pues son específicas de una cultura. Y era como los demás percibían a las personas, o en este caso a la mujer, dependiendo cómo ella estaba vestida. O salía al público, era como la iban a tratar. Y para esto, a algunas mujeres no le importaban, y ya más adelante vamos a hablar de eso, donde se habla de la nueva mujer romana, pero a muchas mujeres sí le importaba, ¿ok? Porque en Grecia era normal, en Grecia existía mucho la modestidad, aunque ellos también adoraban otras deidades, pero había mucha modestidad entre las mujeres. Ya Roma empezó a traer un estilo diferente entre la mujer. Entonces, señalé la cultura. Es bien conocido que la posición sexual esperada de la esposa contrastaba severamente con la infidelidad del esposo aceptada culturalmente con esclavos y con acompañantes femeninos en los banquetes. Sin embargo, según Aulus Gellius, ellos estaban libres de traer la máxima penalidad contra su esposa. Y esto vamos ahora a entrar poco a poco porque la posición de la esposa era bien diferente a la posición del esposo. El esposo era libre de hacer muchas cosas, pero la mujer estaba restringida a mucho, y como que delante de la sociedad o para muchas mujeres que querían liberarse de eso, les fue un poco injusto. Entonces, mira lo que dice aquí según Aulus Gellius, que era un escritor contemporáneo. También está escrito respecto al derecho de matar: si encuentras a tu esposa en adulterio, puedes matarla con impunidad. Ella, sin embargo, no puede atreverse a poner ni un dedo encima de ti si tú cometes adulterio, ni tampoco la ley. Plutarco justifica la actividad del esposo bajo la razón que las escapadas extramaritales eran un medio de gratificación a su lujuria, porque sería inapropiado para él usar a su esposa de esa forma. Entonces, aquí vemos claro que hay evidencia donde se muestra que para el hombre podía cometer adulterio siempre y cuando, según la ley romana, no fuera una ciudadana romana. Si él se acostaba con una esclava o con una mujer que no era ciudadana, aún con hombres, después que no fuera ciudadano romano o ciudadana romano, era considerado homosexualidad, no era considerado adulterio. En el momento de que ese ciudadano romano se acostara con una mujer que de la misma clase, o siendo ciudadana o no, pues entonces podían impugnarle ese delito de adulterio. En el caso de la mujer,
era diferente. Perdón, pues como acabo de decir, en cuanto al hombre, pues si él comete adulterio con otra persona que no fuera, pues no le impugnaban ese delito. ¿Ves? Para él lo podía hacer, pero en el momento que lo hacía con un ciudadano, pues entonces, mira la injusticia. Ahí lo hiciste mal. Pero en cuanto a la mujer, pues ella no podía. ¿Sabe? La trataban con indiferencia, ¿ves? El hombre podía hacer con ella lo que quisiera. Si ella cometía la falta de adulterio, fuera con una persona libre o no, pues el hombre tenía control sobre eso. Entonces, la excusa de según Plutarco era de que pues, el hombre tenía que desquitarse esa lujuria o soltarse o descargar esa lujuria y porque no era digno, no era apropiado que esa lujuria él la tuviera con su mujer, porque con su mujer él tiene que tratarla como con más modestia. Mira la manera de pensar. Y esa era la excusa para entonces, ilegalmente, ellos podían hacer eso. Entonces, la presencia de una mujer sin velo acompañada de un hombre en público señalaba que ella no era su esposa. ¿Okay? En un banquete típico, una mujer, no necesariamente su mujer, que se sentaba al lado de un hombre casado, sería su acompañante social y sexual, que le llamaban etaira. No sé cómo pronunciar eso, pues es griego, pero etaira, por esa noche. Entonces, esto eran mujeres que empezaron a obtener su riqueza y empezaron a ser patronas y ellas eran las que mayormente dirigían estos banquetes, le llamaban estos banquets, after dinners. Y lo que sucedía en estos after dinners era que venían mucha gente de alta sociedad y estas mujeres le proporcionaban prostitutas ¿sabes? Como de alta clase a estos hombres romanos. Y entonces este era algo que era común en Roma y era legal porque la prostitución en Roma era legal y también pagaba impuestos. ¿Okay? Hay un libro aquí de un minuto donde habla de las leyes. Después yo dije que iba a postear los recursos que yo uso, pero le llaman The Criminal Law of Ancient Rome, donde ahí ustedes pueden ver todas las leyes de Roma y cómo eran, cómo podían procesar los criminales y todas esas cosas, que habla de esto, ¿sabes? De todo lo que le estoy diciendo en cuanto a lo que era legal o no. Y pues esta cena, estas mujeres que le llaman la Getaira, si lo estoy pronunciando bien o no, no lo sé, pero eran las que se tomaban a cargo, estaban, ¿sabes? Eran las patronas que dirigían esa noche y proveían los placeres sexuales a estos ciudadanos romanos. Pues en pocas palabras, lo que está sucediendo aquí, si están tan preocupadas por descubrir sus cabezas, entonces, ¿por qué no quitar también la cubierta natural de su cabello? Ese es el problema. Saulo está haciendo una comparativa. Pablo reduce así su insistencia a lo que sus contemporáneos consideran absurdo. La mayor vergüenza física para una mujer era ser afeitada o cortarse el pelo, como el de un hombre. La cubierta de la mujer era una señal de honor ante la sociedad a la que pertenecía. Al estar descubierta se le consideraba deshonroso. Este tipo de mujer se le conocía también como la nueva mujer o nueva esposa romana. Entonces, el problema aquí tiene que ver con la cubierta, porque Saulo está haciendo esa comparativa de que, ok, no te van a cubrir mientras ore o profetiza. Acuérdense que el punto principal es personas, hombres y mujeres, que están tomando posiciones activas en cuanto a la adoración. Menciona la profecía y menciona el oral. Entonces, el problema aquí es cómo ellos se presentaban cuando oraban o profetizaban en la iglesia en Corintio. Entonces, por eso él hace esa comparativa, porque tiene que ver cómo era la percepción social. Nosotros, lo mismo pasa como hoy, nosotros no podemos hacer cosas que hablen en contra de nuestros principios escriturales, porque entonces estamos emitiendo una señal incorrecta. Entonces, lo que causa eso es que las personas hablen del Dios que tú les sirves. Y entonces, no podemos hacer eso porque ahora está haciendo una afrenta no solamente a ti, sino a la deidad que tú les sirves. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es que hay principios que uno no puede soltar y uno no puede dejar ir por causa de. Y entonces lo que está sucediendo en Corinto es algo que tiene que ver mucho con eso. Entonces, ¿qué es la nueva esposa o la nueva mujer romana?
Historiadores de la antigüedad han observado que alrededor del año 44 antes de Cristo se encuentra evidencia de un tipo nuevo de mujer que surgió en ciertos círculos en Roma. Un tipo de mujer de alta posición social, que sin embargo reclama para sí misma la indulgencia sexual de una mujer de placer. ¿Ve? Esto para muchos escritores. Esta mujer que empezó en este tiempo, pues empezó, como dice la canción, el Club de las Mujeres Liberadas, porque habían cosas que ella veía que eran injustas, como la parte de que al hombre, ¿sabes? Si hacía sus fechorías extramaritales, pues para él estaba bien, pero en el momento que ella la hacía, entonces la impugnaban y la rechazaban. So, la mujer empezó a adoptar, por causa de la cultura y de las actividades sociales, una postura totalmente diferente. Esta mujer libre, no digo que todas las mujeres tomaron esta postura, porque había mujeres modestas que mantuvieron su postura de modestia, ¿ok? Entonces, el cambio, ¿qué habría dado lugar a tal cambio en el comportamiento tradicional de la mujer casada? Las esposas todavía traían al matrimonio el dote, pero ahora podían obtener sus propias propiedades. También era posible para ellas terminar el matrimonio y recibir de vuelta una porción del dote. Junto con la independencia financiera, algunas también experimentaron una medida de libertad. Estas mujeres, muchas de ellas poco a poco empezaron a adquirir ¿sabes? Dinero financieramente, se fueron mejorando y fueron subiendo ante la sociedad hasta convertirse en mujeres de poder entre esta sociedad que era mayoritariamente dominada por los hombres. ¿Okay? Las esposas romanas comenzaron a competir por los hombres con aquellas de quienes habían sido tradicionalmente diferenciadas, a saber, es decir, la mujer extranjera y la mujer libre. Los dos últimos grupos defendían sus actividades de esta manera. Ellas afirman, las esposas, que siempre vamos con sus hombres, dicen que somos sus concubinas y tratan de silenciarnos porque somos libres. Tanto tu madre como yo nos convertimos en prostitutas. Había una queja social entre las mujeres modestas y estas mujeres liberales que empezaron a tomar control y poder entre la sociedad. Entonces, estas mujeres, pues muchas de ellas eran mujeres que eran casadas. Y había una ley también en Roma que si un hombre, y más adelante voy a hablar de la legislatura de Augusto, pero si un hombre veía que la mujer estaba adoptando este tipo de conducta, ¿okay? De una mujer prostituta a una mujer libre, él tenía que reportarla, no sé si eran 30 o 60 días después de que ella cometía la infracción. Si él no lo hacía, entonces él iba a ser culpable de pimp, que era como de prostituir a su propia esposa. Él tenía que reportarla y entonces se tenía que llevar a jurado para entonces ver si se le encontraba culpable o no. Okay, más adelante vamos a hablar de eso y qué era lo que sucedía cuando la encontraban culpable. Estas mujeres libres habían sido anteriormente esclavas que usaron su encanto como hetairai o hetairai durante los banquetes y proporcionaban placeres sexuales e individuales a sus compañeros de cena en lo que popularmente se les llamaba después de la cena. ¿Ve? Como había dicho antes, esos after dinners. Estas mujeres eran mujeres que en verdad tenían poder y pues claro, los hombres de alta sociedad siempre buscaban estos placeres. ¿Okay? Entonces, en Corintio, antes de seguir leyendo, Corintio pues, era conocido, si usted vio en la primera parte, por causa de cómo estaba localizado y por causa de que era un lugar donde entraba y salían tantas diferentes culturas, donde cada 2 años pasaban los juegos hímnicos, donde venía gente de todo lugar para participar, donde se adoraban numerosos diferentes deidades. Entonces, esto causaba de que ese libertinaje, esa lujuria fuera algo típico y fuera algo normal. Y no era porque fuera algo normal ante la sociedad, quiere decir que era lícito, ¿okay? O que era bueno hacerlo. ¿Okay? Pablo siempre está usando este lenguaje porque tiene que ver con lo que está sucediendo en la cultura. Entre sus clientes estaban, por supuesto, los esposos de la esposa romana. Es explicable que las esposas de estatus social debieron rebelarse en contra de estas normas morales inequitativas, hechas posibles cuando la seguridad financiera les dio poder para actuar de manera independiente. ¿Ves?
ya que por medio del dinero, pues entonces es que ellas empezaron a tener poder. Al obtener poder, pues no había nadie que pudiera estar en contra de ellas porque tenían ese dominio, ese control, ¿ok? Y estas mujeres pudieron alcanzar ese control. Y entonces fue un tipo de moda que empezó a impregnarse entre la sociedad, y otras mujeres que eran modestas, pues tomaron esa postura de esta mujer libre, y entonces esto empezó a causar problemas, ¿ok? Socialmente hablando. Se entiende que las esposas con estatus social debieron rebelarse en contra del criterio moral injusto que resultó posible cuando la seguridad financiera les dio poder para actuar independientemente. Según fuentes contemporáneas, Propertio, de ese que del año 48 al 16 a.C., las nuevas esposas romanas persiguieron, según él dice que las nuevas esposas romanas persiguieron a jóvenes ricos solteros. Al comienzo de sus poemas de amor, Propertius reconoce que se ha convertido en esclavo de su amante romana, Cintia, que luego fue identificada por Apuleyo como Hostia. ¿Okay? Entonces, de esto también se puede sacar algo interesante que está sucediendo en 1 Corintios 5, porque parte de esto tiene que ver con lo que está sucediendo ahí, porque cuando lees 1 Corintios 5 y la moralidad sexual que está ocurriendo ahí es que habían personas que estaban acostándose con la mujer de su papá, y esto era un problema. ¿Por qué? Porque era típico, algo normal en la sociedad. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? Ellos estaban tratando de imitar lo que en la sociedad pasaba, y hasta que empezaron a intentarlo aún dentro de la comunidad en Corintios. Saulo lo que está separando esas dos cosas, esa inmoralidad y lo que socialmente cultural para ellos es bien, pero no lo es, porque para el Eterno es totalmente algo diferente. Pues no podemos mezclarnos con lo pagano, no podemos mezclarnos con lo que la sociedad considera normal. Hay unos principios que la Torah nos enseña, hay unos principios que el Eterno nos enseña por medio de su escritura, y esos son los que hay que mantener. Por eso, ¿sabes? Cada congregación él lidió de una manera diferente, porque cada iglesia tenía problemas diferentes y estaba lidiando con cultura en lugares que era diferente. De la misma manera que él enseñaba a Corintios, no enseñaba en otro lugar. Y él mismo lo dice al final de esos versículos, que dice: en otras congregaciones no son contenciosas en cuanto a este punto, dando a entender que, el problema de Corintios era algo específico. ¿Ves? Era algo específico, no podemos tomar eso y entonces ahora hacerlo en una enseñanza porque era algo específico. ¿Me están siguiendo? La influencia de la cultura romana en el este significaba que la transferencia de valores de la mujer romana, la tradicional y la nueva, también ocurrió. ¿Cómo pudo esto ocurrir dado el aislamiento de la mujer del primer siglo de la sociedad general? ¿Okay? Esto tiene que ver ahora con Roma y su propaganda. Roma participó hábilmente en la transformación de valores mediante formas altamente sofisticadas de propaganda, y tuvo tanto éxito que los no romanos adoptaron los valores como parte de la modernidad del primer siglo. ¿Ves? Esa es la moda, pues todo el mundo la adoptaba. Eso es lo mismo pasa en todas las culturas. Lo que pasa es que todas las culturas van adoptando lo que es bueno y lo que es malo según cómo van creciendo como sociedad. Hoy en día también es igual. Hay cosas que son de moda y todo el mundo las quiere hacer, pero no quiere decir porque es moda, es lícito o es correcto hacerlo o es moralmente correcto. ¿Me están siguiendo? La identidad de los griegos surgió más de su discurso y educación, mientras que la romana a menudo se distinguía por lo que llevaba puesto. No era que los griegos evitaban la ropa de la cabeza, más bien estaba claro para ellos y para los romanos que la propensión habitual de los romanos a usar ropa de cabeza en entornos litúrgicos, contrastaba fuertemente con la práctica de los demás. ¿Ves? Los griegos tenían su cultura y los romanos también diferenciaban con los griegos en cuanto a la cultura. ¿Ves? Los romanos se distinguían más con el tipo de ropa, porque era lo que los distinguía de entre los demás. De una persona de alta sociedad se vestía bien, ellos tenían sus vestimentas, si eran parte del gobierno, ellos tenían sus vestimentas, los senadores, y así se distinguían entre las demás castas. Y siempre ha sido siempre la cultura.
Tú sabías quién era pobre, tú sabías quién era huérfano, tú sabías quién era una viuda, una prostituta, quién era sacerdote, quién era el rey o quién era el gobernante, de acuerdo a la vestimenta. Porque la vestimenta, como siempre, como he dicho, emitía esas señales a la sociedad. Entonces, en entornos litúrgicos también sucede lo mismo, ¿ok? Donde dependiendo cómo tú te vistes, tú estás emitiendo una señal. Y esto es muy importante y quiero que lo mantengan en la mente porque es lo que está sucediendo en Corintios. Los retratos públicos existentes de mujeres del Corintio romano a menudo se muestran con la cabeza rapada. Esto no debe confundirse con una mujer que tiene la cabeza afeitada o el pelo estrechamente recortado, los cuales fueron un signo de avergonzación o vergüenza pública y humillación, o de desgracia o de luto. Entonces, especialmente de Corintios, se ve mucha evidencia donde se presentaban estas mujeres con el pelo corto, pelo rapado. Pero se vean que según las vestimentas eran mujeres que eran que tenían poder social. Entonces, no se pueden confundir con las mujeres que como dice aquí el escritor, que habían pasado una desgracia, un luto, o que eran prostitutas, porque esta mujer estaban adoptando este tipo nuevo de mujer liberal, el cual llevaban a cabo esta cena y permitían que estos hombres romanos les proveían esos placeres sociales, pero que a la misma vez era una moda. Pero que para el que está mirando de afuera, pues la ve y la ve vestida así, dice, no, esto es una mujer libre, esto es una mujer sexualmente abierta, ¿ve? Entonces emitía esa señal donde no emitía moralidad, no emitía ser conservada, sino algo libre. Entonces, en la congregación de Corintios, esto es algo que estaba causando problemas, solo dijo, no podemos, y no quiero llegar a la conclusión, pero no podemos hacer esto dentro de esta congregación. Otra sugerencia posible es la de Russell, disculpen la traducción, Body Politics in Ancient Rome and a History of a Woman, donde dice, aquí en la página 315, la cubierta estaba destinada a advertir a los hombres y ángeles, entre comillas, en la parte 4 vamos a estar hablando de eso, que el usuario era una mujer respetable y por lo tanto intocable. Si es así, entonces la cubierta servía como un signo de respetabilidad, no de subordinación. ¿Ves? No era que ella decía, ay, está sometida. No, a la mujer ponerse una cubierta, especialmente en una actividad pública, especialmente en una liturgia, está mostrando modestia. ¿Ves? Está mostrando modestia ante el público. ¿Me están siguiendo? Yo espero que se estén gozando. La legislación de Augusto. Entonces, aquí vamos a hablar de la ley. Augusto tuvo que hacer una legislación sobre el matrimonio y el divorcio. La razón para ello fue su preocupación sobre la infidelidad y promiscuidad matrimonial entre las mujeres romanas con estatus social. Augusto pensaba que la conducta de libertinaje y adulterio de mujeres casadas con jóvenes solteros que evitaban el matrimonio era responsable de la caída en la tasa de nacimiento entre los ciudadanos romanos y del rompimiento de valores en la familia. Esto vino a ser problema aún entre las altas castas porque la tasa de nacimiento disminuyó entre las castas altas de la sociedad. Entonces, Augusto como emperador, entonces él tuvo problemas con esto porque la sociedad, especialmente las altas castas, eran las que dominaban. Entonces, esto era un problema y era una amenaza para el imperio, ¿ok? Donde estas mujeres empezaron tomaban esa libertad de juntarse con otros hombres, mayormente jóvenes, y él tuvo que tomar carta del asunto y formar una legislatura, la cual no funcionó porque aún la misma hija de él pues violó esta ley y no le funcionó. Aún mismo él cometió adulterio y se fue con su mujer. Hay muchas cosas. Pues él trató de hacer algo por causa de su imagen. Todo esto tiene que ver con el honor y vergüenza. Pero él hizo una legislatura para tratar de controlar este tipo de mujer que estaba naciendo o que estaba surgiendo en el primer siglo. Entonces, no, espérate, déjame ver, perdón, es que no sé si repetí esto aquí. Esto es lo mismo.
Ok, entonces aquí, la legislación no solo logró que el adulterio por la mujer fuera una ofensa criminal, el cual solo podía ser iniciado por el esposo después del divorcio. Como ya le había dicho, él tenía cierto tiempo límite donde él tenía que reportar después de divorciarse lo sucedido. Pero también logró que la condenación del adulterio por un esposo perjudicado, una ofensa abierta a la persecución criminal y castigada con la expulsión de la sociedad. O sea, la mujer que era como se dice, acusada de adulterio y se comprobaba de que sí lo hizo y habían testigos, pues entonces en ese momento pues era expulsada de la sociedad, perdía totalmente su estatus. Entonces muchas mujeres trataban de evitar eso, pero a muchas no le importó y siguieron con su conducta. También la legislación regulaba la vestimenta, la cual originalmente estaba diseñada para señalar ese estatus legal de la mujer y su clase. La mujer convicta de adulterio estaba obligada a usar una toga como un símbolo de su vergüenza y ya no eran elegibles de seguir usando la cubierta que indicaba su estatus social de mujer casada. ¿Okay? Entonces, perdón, la mujer modesta usaba, como pueden ver aquí, a su izquierda de la pantalla, una pala. Entonces, la mujer pues libre pues usaba lo que se le llamaba una toga. Entonces, según esta legislación, si la mujer quería llevar esa conducta liberal, pues por la ley tenían como en Deuteronomio, donde se le despojaba a la mujer, perdón, donde el número se despojaba a la mujer del velo y de la ropa y entonces como un rito de transición, pues aquí también, cuando la mujer adoptaba esa conducta, pues de una vestimenta que mostraba modestia delante de la comunidad, pues venía a pasar a una mujer libre o una mujer como al nivel de prostituta. Entonces, por causa de su actitud, entonces muchas mujeres empezaron a adoptar eso. Tanto fue que ahora todo esto está afectando a la comunidad de Corintio. Entonces, en resumen, Pablo argumenta que la mujer que no se cubre al orar y profetizar, lo cual era una actividad pública, es semejante a una mujer con la cabeza rapada. Es bien, como ejemplo, en Chipre, es bien conocido, la ley prescribía que la mujer culpable de adulterio debía raparse la cabeza, es decir, como una extranjera o una mujer libre que proporcionaba favores sexuales en la cena. Por lo tanto, Pablo iguala el no cubrirse con velo o el velo con la estigma social públicamente expuesta y castigada de la mujer adúltera que era reducida al estatus de una prostituta, que es lo que está sucediendo aquí en Pablo, en Corinto, que la actividad es pública. Según esto es aquí un retrato de una villa romana y en Corinto había muchas de ellas, ¿ves? Personas, se sabe y muchos académicos están de acuerdo con eso porque en Corinto era una ciudad bien próspera, donde las personas que estaban aquí dirigiendo a Corintios, pues eran personas que tenían también el nivel social entre la comunidad. Entonces, estas reuniones siempre eran públicas. ¿Por qué eran públicas? Porque las puertas se mantenían abiertas. Cualquier persona que pasaba podía mirar al fondo y en el jardín era donde mayormente se reunían para hacer sus actividades religiosas. Entonces, obviamente estas personas se están reuniendo donde Saulo le está advirtiendo de que como tú te presentes es como lo que están mirando te van a percibir. En el caso de la mujer, si ora o profetiza una actividad litúrgica con la cabeza descubierta, le está emitiendo una señal a la comunidad de que una mujer libre, que una mujer como la nueva mujer romana o una nueva mujer romana, donde no le importa su nivel social, no le importa cómo la miren, pero en cuanto a la iglesia, pues Saulo sí le está importando porque si hablan de ti, están hablando del hombre, y si hablan del hombre, están hablando del Mesías, y así de Yahweh, una fuente de honor que está conectada. Y ese es el problema principal en cuanto a la mujer que se cubría o no se cubría en Corinto, ¿ves? No tiene que ver nada que la mujer se tiene que orar, tiene que profetizar, porque acuérdense, esto no tiene que ver nada con la mujer judía. Lo que está sucediendo aquí es completamente aislado
¿ok? Porque no estamos hablando de una sinagoga, estamos hablando de una villa, de un lugar, de una colonia romana donde se estaban congregando. En el mismo caso es del hombre, que eso lo toqué en la parte 2, donde si el hombre se cubre en este lugar, ¿ves? Entonces el hombre está emitiendo esa señal de que a lo mejor se está cubriendo como los sacerdotes y como la costumbre pagana en el momento de orar o profetizar, porque esa era la costumbre, que nada tiene que ver con el sacerdocio, nada tiene que ver con lo que Yahweh le dice a Aarón y a sus hijos de que se cubrieran al entrar a los lugares de servicio, y nada tiene que ver con las sinagogas, porque las sinagogas tenían esa excepción de que ellos se podían reunir cada Shabbat y Roma no los molestaba, ellos estaban exentos. Luego eso cambió, pero en el caso de Corintio es bien diferente, porque aquí hubo una actividad pública en Corintio donde había mucha influencia pagana, había mucha influencia cultural, donde estaba afectando a esta comunidad, y Saulo está poniendo todo en perspectiva para que ellos no se mezclen y no emitan esas señales al público, el cual trae no solamente deshonor sobre ti, no solamente trae deshonor sobre el hombre, también está trayendo deshonra sobre Yeshua y sobre Yahweh. ¿Ok? So, hasta aquí culmino esta parte 3